función no es satisfactoria, ¿no? Estamos hablando de la disnea, ¿no? Pero para entender la disnea hay que tener en cuenta una organización interesante que tiene, en la cual no solamente participa el pulmón, ¿no es cierto?, sino participan una serie de otros órganos, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuáles son los síntomas o son las funciones respiratorias del pulmón, obviamente ustedes me van a decir que la función básicamente del pulmón es el intercambio gaseoso, y no se están equivocando, ¿cierto? Entonces el pulmón cumple esa función de preservar, ¿cierto?, las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico dentro de un rango normal. Esa es la función del pulmón, ¿cierto? Pero como ustedes saben también, el anhídrido carbónico tan pronto se retiene en el organismo, de inmediato la anhidrasa carbónica, ¿no?, transforma en ácido carbónico y liberación de hidrogeniones, ¿no? Y el hidrogenión de alguna manera interviene obviamente en la regulación o la participación del equilibrio ácido-base, ¿correcto? Entonces, como resumen, las funciones respiratorias del pulmón obviamente están encaminadas a la preservación de las presiones parciales de oxígeno y de anhídrido carbónico y su participación en la regulación del equilibrio ácido-base. Esa es la función del pulmón. Entonces, el pulmón, para que cumpla esas funciones, obviamente tiene que tener una organización, en la cual el pulmón es solamente una parte de todo el sistema. Por eso yo prefiero manifestarlo y presentarlo como sistema respiratorio. Porque si ustedes recuerdan, el pulmón ¿cómo funciona? Funciona básicamente con dos etapas. Una etapa de incorporación de aire, que se llama inspiración, y una fase de eliminación del aire incorporado, que se llama expiración. Esta regulación de la inspiración y expiración obviamente está regulado por un centro nervioso, que es el centro respiratorio que se encuentra en el bulbo, ¿cierto? Entonces, por otro lado, saben ustedes que la respiración es una función de tipo automático. Ustedes duermen, obviamente entran en piloto automático, ¿cierto? Pero, estando despiertos, ustedes tienen la capacidad de poder también modificar la respiración voluntariamente dentro de ciertos márgenes. Ustedes pueden aumentar la ventilación o pueden parar la ventilación transitoriamente, y eso obviamente es función de la voluntad del paciente, a cierto grado. Entonces, si el paciente tiene esta capacidad de poder, lo que se llama regular la ventilación, obviamente esta capacidad también tiene que adaptarse a las diversas circunstancias. No solamente los pacientes en condiciones basales, como están ustedes por ejemplo, sino cuando se someten a actividades físicas donde la demanda de oxígeno es mayor y la producción de anhídrido carbónico también aumenta. Entonces el aparato respiratorio tiene que adaptarse a nuevas condiciones para nuevamente mantener y preservar los valores normales de los gases a nivel sanguíneo. ¿Correcto? Entonces, para eso obviamente el pulmón y el sistema respiratorio obviamente tienen una estructura importante que ustedes lo ven. El centro respiratorio tiene obviamente una influencia de estructuras superiores, fundamentalmente la corteza, eso es lo que nos da la capacidad de poder aumentar la ventilación o disminuir la ventilación voluntariamente, pero también hay una serie de estructuras, obviamente entre la corteza y el centro respiratorio, son las estructuras subcorticales. La estructura subcortical está dando una característica de la respiración que más adelante vamos a mencionar, que se llama ritmo respiratorio, ¿correcto? La respiración, inspiración y expiración obviamente se produce con intervalos más o menos regulares, ¿no? Cuando hay disfunción de los centros subcorticales, ese ritmo respiratorio se altera y va a dar varios tipos de patrones respiratorios que vamos a mencionar más adelante, ¿correcto? Algunos libros lo consideran eso como disnea, pero van a ver ustedes que básicamente no es una disnea, no es una disnea definitivamente, porque parece otro tipo de causa. Muy bien, pero las órdenes que salen del centro vulvar, del centro respiratorio, obviamente tienen que ser transferidos mediante las vías nerviosas a otro elemento fundamental, que son los músculos respiratorios y más propiamente, diría usted, a la caja torácica. La caja torácica, que en fisiología lo denominan bomba torácica. Recuerden que el pulmón obviamente no tiene movimientos propios, sino el movimiento del pulmón es un movimiento pasivo, que sigue los movimientos de la caja torácica. Durante la inspiración, la contracción de los músculos respiratorios incrementa los diámetros de la caja torácica, crea mayor negatividad en el espacio pleural y el pulmón pasivamente sigue este tipo de expansión, ¿no? Termina la inspiración, obviamente se interrumpe, la energía acumulada en los músculos obviamente determina una inversión de las presiones, se apertura la glotis y el paciente de inmediato puede eliminar la misma cantidad de aire. ¿Correcto? Entonces el movimiento del pulmón es completamente pasivo, la actividad lo realiza la bomba respiratoria, fundamentalmente en músculos y las estructuras esqueléticas.
Pero producida el estímulo respiratorio y movilizado la caja torácica e indirectamente movilizado el pulmón, este movimiento sería insuficiente si no hay participación de otro órgano. El otro órgano que participa definitivamente es aquella estructura que tiene que llevar la sangre para que se pueda tranquilamente oxigenar, ¿no es cierto? Y la eliminación del anhídrido carbónico. Y una vez que se ha producido la incorporación de oxígeno y anhídrido carbónico, obviamente eliminado, nuevamente tiene que ser llevado a la intimidad de las células, ¿no? Eso se realiza mediante una función que se llama perfusión. Y la perfusión es función del aparato cardiovascular, ¿cierto? También hay una situación interesante que ustedes deben saber, que para una ventilación determinada tiene que haber una proporción, una perfusión proporcional. O sea, no debe perderse nada de la ventilación ni nada de la perfusión. Tiene que ser equilibrados. Eso se llama relación ventilación-perfusión. O sea, las alteraciones de la regulación ventilación-perfusión, van a ver ustedes, es una causa de alteraciones de la, como se llama, de la regulación de los gases. ¿Correcto? Entonces, producido la perfusión, obviamente se va a producir el intercambio gaseoso y de esa manera se va a producir entonces una regulación de los gases. Pero, como les he mencionado, este sistema tiene que adaptarse a una serie de condiciones, a las exigencias físicas del organismo. Entonces, para adaptarse, obviamente tiene una serie de mecanismos que los ayudan. Estos mecanismos pueden tener una estructura, seguir una estructura nerviosa mediante los llamados reflejos, ¿no? Los reflejos obviamente tienen receptores, están presentes inclusive en el mismo pulmón, los receptores J, seguramente ustedes recuerdan, están en las paredes del tema del tórax, están en las articulaciones, están en las vías respiratorias, es decir, hay una serie de mecanismos reflejos que se desencadenan precisamente por estimulación de estos sitios, ¿no? Y que van de alguna manera a adaptar la función respiratoria a las necesidades del organismo. Un mecanismo regulador importantísimo que tiene que tener en cuenta está precisamente, ¿no?, en la regulación o en la percepción constante de las presiones de oxígeno y anhídrido carbónico, ¿no? Estas percepciones están siendo obviamente reguladas, están siendo vigiladas por los llamados quimioreceptores. Entonces ustedes van a encontrar quimioreceptores que son muy sensibles a las variaciones de la presión del anhídrido carbónico de la sangre, ¿cierto? Eso fundamentalmente está cerca al centro respiratorio, se llama quimioreceptor central, ¿correcto? Quimioreceptor central, entonces, es más sensible a las variaciones de las presiones de anhídrido carbónico, de tal manera que si el anhídrido carbónico se incrementa, ¿no?, se va a registrar este incremento y va a enviar órdenes al centro respiratorio para acelerar la respiración y de esta manera mantener las presiones de manera apropiada. También tienen ustedes otros llamados quimioreceptores periféricos. Están en la bifurcación de la aorta o en el tallado de la aorta, en la carótida, ¿no es cierto? Estos receptores periféricos son más sensibles a las variaciones de las presiones de oxígeno. De manera que si hay una hipoxemia, es detectado por estos receptores que también envían nuevamente, vía abajo, envían una orden al centro respiratorio para incrementar la respiración. Y de esa manera, ¿no?, la función obviamente se adapta a las condiciones del paciente. ¿Qué ocurre cuando el aparato respiratorio y todo el sistema de alguna manera falla? Obviamente lo que va a ocurrir es una repercusión en el intercambio gaseoso. Entonces el paciente obviamente va a tener o una disminución de la presión de oxígeno, ¿cierto?, o un aumento de la presión de anhídrido carbónico, o va a tener las dos alteraciones únicas, ¿cierto? Y esta situación le va a conducir al paciente a que tenga una percepción de que su respiración no es la apropiada. Es una respiración insuficiente y en consecuencia el paciente tiene, ¿cierto?, una manifestación de sensación de ahogo que conocemos como nombre de disnea, ¿no? Pero para precisar disnea, antes de precisar o decir que el paciente tiene disnea, ustedes tienen que descartar a otras manifestaciones o otras situaciones que pueden confundir con la sensación de disnea, ¿cierto? Pero obviamente la disnea, obviamente, está bien evaluada, es una manifestación que hay que darle bastante importancia, ¿no es cierto? Hay que determinar qué es lo que está pasando con el paciente para poder, como se llama, darle la solución correspondiente. Pero no se olviden ustedes que la disnea es una sensación subjetiva de respiración insuficiente. El paciente está tenso, ansioso y obviamente por la alteración gasométrica definitivamente y siente que la respiración no le satisface para sus necesidades, ¿correcto? Esto puede confundir definitivamente a veces algunos casos de disnea, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de taquipnea, estamos haciendo referencia solamente a un incremento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Si bien es cierto, es parte integrante del síndrome disneico, pero no necesariamente.
Porque cualquier disnea, ya he mencionado, primeramente tiene que haber un movimiento de la caja torácica. Entonces, si hay interferencia del estímulo que llega a la caja torácica o no hay respuesta de los músculos de la caja torácica, obviamente la caja torácica no se va a movilizar y el paciente no puede tener taquicardia, definitivamente. Entonces, la disnea que puede presentar el paciente con síndrome de Guillain-Barré, el paciente que presenta disnea con esclerosis lateral amiotrófica, el paciente que tiene obviamente miastenia gravis, el paciente obviamente no va a expresar ni taquimia y menos va a expresar hiperventilación. Porque ¿qué significa hiperventilación? Significa simplemente una ventilación por encima de lo normal que debe tener el paciente. Son respiraciones amplias y para eso se requiere obviamente, ¿no?, una buena función de la bomba torácica, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, si el paciente tiene capacidad de poder responder, obviamente las disneas siempre van a estar asociadas a taquimia e hiperventilación, ¿correcto? Otra situación que puede tranquilamente confundirse es la fatiga o cansancio. Acá recuerden ustedes, cuando hablamos de cansancio, también hay que diferenciar el cansancio fisiológico. Si uno hace una actividad física un poco por encima de lo que habitualmente uno hace, es lógico que tenga que cansar. Ese cansancio a ustedes no les crea la sensación angustia de que están aguando, efectivamente. Es más una sensación de tipo neuromuscular, ¿no? Entonces eso ocurre con el cansancio o la fatiga. Es más una alteración de tipo neuromuscular, más que una sensación angustiosa de que le falta el aire. Muy bien, esto es para poder centrar la discusión por qué un paciente puede sentir un tema disnea. Pero si nosotros analizamos este cuadro, fácilmente van a poder entender ustedes por qué el paciente puede tener disnea. Uno de ellos, obviamente, un paciente que puede tener una sobreexcitación del centro respiratorio por efectos, obviamente, o por alteraciones corticales, ¿no? Entonces, esto puede parecer de repente un poco, bueno, no es muy trascendente, pero importantísimo cuando tratan de hacer ustedes los diagnósticos diferenciales. Porque un paciente que tiene una afección de tipo, una alteración de tipo afectiva, como el síndrome ansioso, el paciente tranquilamente puede venir y va a molestar, especialmente los fines de semana, los feriados, obviamente vienen con sensación de ¿vale?, porque tuvieron una discusión familiar, definitivamente. Y eso, lo que de alguna manera van a ver ustedes en la clasificación, se denomina disnea psicógena. De la disnea psicógena ustedes no van a encontrar ninguna alteración. El único problema que tiene es el paciente, es un paciente tenso, es un paciente ansioso, es un paciente con una carga de una neurosis tremenda, entonces que comienza a hiperventilar. Y obviamente el paciente va a decir que está obviamente con sensación de falta de aire, pero ustedes revisan todo el sistema que ha sido mencionado y no van a encontrar ustedes una causa. En última instancia, la hiperventilación de tipo que llaman neurógena, como se llama acá, o la disnea de tipo psicógena, es una disnea de descarte. Primero hay que descartar otras patologías, porque las otras patologías están dadas definitivamente por estímulos que parten de diversos receptores que están ubicados en diversas estructuras del aparato respiratorio. ¿Ya? Hay receptores en las vías respiratorias superiores, hay receptores en las vías respiratorias inferiores, hay receptores en la pared torácica, recuerden ustedes el famoso reflejo de Hennig-Breuer, ¿cierto? Hay receptores en la pleura, receptores también en el parénquima pulmonar, los famosos receptores J, ¿cierto? Y en los vasos pulmonares. Entonces, la afectación de cualquiera de estas estructuras obviamente va a originar estímulos, obviamente que pueden ser percibidos, ¿cierto?, o como sensación de dificultad respiratoria. Esto ocurre porque se van a generar una serie de estímulos, obviamente, que van a entrar o van a llegar al centro respiratorio, y el centro respiratorio se va a sentir sobreestimulado. Y el esfuerzo que hace el centro respiratorio no le crea o no le produce sensación de satisfacción al paciente. Entonces el paciente, a pesar de estar con una sobreestimulación del centro respiratorio, el paciente siente que su respiración es insuficiente y en consecuencia eso se cataloga como disnea, ¿cierto? Ahora, estos estímulos obviamente pues, están transmitidos por una serie de estructuras nerviosas, ¿no es cierto?, donde interviene el nervio vago, ¿no es cierto?, los nervios, obviamente los músculos, o llaman los nervios intercostales, obviamente en relación con la musculatura de la pared torácica, ¿no?, y la influencia, como les he mencionado, de los químicos, ¿cierto?, que responden frente a las variaciones de las presiones de oxígeno y de anhídrido carbónico. Entonces, en última instancia, todos los mecanismos que estamos mencionando, al final lo que van a producir es una sobreestimulación del centro respiratorio que no compensa o no crea satisfacción en el paciente con su respiración y eso se traduce en disnea, ¿no? Entonces la disnea
es una manifestación de tipo subjetiva, ¿no? Ya estamos viendo entonces que los mecanismos que pueden actuar obviamente son diferentes. No hay un solo mecanismo que pueda originar disnea respiratoria. Una obstrucción bronquial de un paciente con una crisis asmática va a generar disnea. Un paciente con una neumonía extensa va a generar disnea. Un paciente que tiene un derrame pleural le va a generar disnea. Un paciente que tiene un compromiso arterial o de la circulación pulmonar, como el embolismo pulmonar, el paciente va a tener disnea, ¿no? Entonces los mecanismos de la disnea respiratoria son variados, ¿cierto? Esta es la situación, la sobreestimulación, que no se olviden ustedes todas las transferencias de los estímulos a través de las vías que hemos mencionado, ¿cierto? Y las líneas obviamente van a estar relacionadas obviamente con las estructuras que están obviamente comprometidas. El incremento de la resistencia de la vía aérea, como ocurre realmente en las bronquitis obstructivas, ¿cierto? Si tienen ustedes un pulmón fibrosado, un pulmón rígido definitivamente, obviamente el paciente va a tener alteración, va a tener disnea también, ¿cierto? Y el mecanismo de tromboembolismo, como hemos mencionado, también es parte integrante de la disnea, ¿no es cierto? ¿No? Siendo una manifestación subjetiva, pero ustedes pueden tranquilamente ver algunos signos, ¿no es cierto?, que pueden hacerles sospechar a ustedes de que el paciente tiene, obviamente, una manifestación objetiva de disnea. Uno de ellos que hemos mencionado ya, la disnea, la hiperventilación y la fatiga, que cuando el paciente puede movilizar la caja torácica, va a estar presente, ¿no es cierto? Es muy difícil que un paciente que movilice adecuadamente la caja torácica tenga disnea, el paciente esté respirando normal, ¿no? Entonces, eso van a ver precisamente el paciente que tiene una disnea psicógena. A veces el paciente de repente, lo ven ustedes, paciente que le falta aire y de repente deja de respirar, ¿no? Paradójico, ¿correcto? Estas situaciones paradójicas precisamente nos inducen a pensar que el mecanismo es más de tipo psicógeno. Como consecuencia del movimiento del trabajo muscular intenso, ustedes saben, cuando hay inspiración, la negatividad del espacio pleural se incrementa tremendamente y eso va a producir una retracción de los espacios intercostales, de la zona subclavicular, y esas retracciones se conocen con el nombre de tirajes, ¿no? Entonces, tienen tirajes múltiples. En serología general, ustedes vieron que también durante la respiración laboriosa, ¿no?, las alas de la nariz se distienden y eso se llama aleteo nasal, ¿cierto? Y por supuesto se puede ver también la contracción de los músculos respiratorios accesorios, que una respiración normal no tiene por qué funcionar definitivamente. Y obviamente puede haber alguna manifestación de la intranquilidad, o sea, del desorden afectivo del cual el paciente estaba atravesando, ¿no es cierto? Una vez que ustedes han catalogado la disnea, es necesario que ustedes también hagan una valoración de la intensidad y de la severidad. Entonces es importante que la historia clínica debe ser, como se llama, registrada. Hay varias escalas, ¿no? Yo traigo acá las tres escalas, de la menos importante a la más importante, ¿cierto? Hay una escala modificada de Borg, ¿cierto? Entonces, esto es una escala, yo creo que solamente con criterio así de cultura general, ¿no?, para que ustedes sepan, porque hay una calificación numérica, le da un porcentaje y puede determinar hasta 10 alternativas de dificultad respiratoria o de disnea, ¿no? Y la de British Medical es la más conocida, es una escala que va entre 0 y 4, más adelante vamos a ver, ¿no? Eso lo aplican más en la disnea de tipo cardiovascular, pero también es en la disnea de tipo respiratorio, ¿no? Entonces, la que más usamos es la disnea, obviamente, relacionada con el esfuerzo físico, la clasificación clásica, ¿cierto? Esta es la escala de Borg, para que vean ustedes, miren ustedes la intensidad, la fluctuación que hay que poner cuando la línea es de nada, muy ligera, moderada. Entonces realmente eso no es muy difícil calificar este tipo de score. Esta es la línea, como se llama la escala de la British Medical, ¿cierto? Que hay cuatro alternativas, ¿cierto? Se consideran una 0 cuando no hay, la disnea de grado 1 cuando el paciente corre llano, ¿no?, o cuando sube una escalera, dice, no cuesta ligera, ¿no es cierto? La 2, el paciente obviamente se obliga a caminar más despacio con relación a las personas de su mismo grupo etario, definitivamente, ¿no? El grupo 3, cuando el paciente dice que limita, ¿no?, su deambulación está limitado al caminar 100 metros en terreno plano, y finalmente la línea de grado 4, cuando el paciente se ve impedido de tener una respiración adecuada, solamente cuando hace actividades mínimas, como vestir, asearse, lavarse la boca, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es un poquito un tema difícil de poder precisar. Esto es lo que más utilizamos nosotros. Ustedes van a
constantemente referirse de repente a esta escala, y van a ustedes a leer también las historias clínicas. Entonces, catalogamos primeramente la disnea de esfuerzo. O sea, acá, ¿qué dice? Significa la disnea en relación con la magnitud de esfuerzo que hace el paciente, ¿no? Ahora, la magnitud de esfuerzo que puede hacer un paciente pues, tiene varias connotaciones. Esta relación primeramente con el condicionamiento físico. Si yo estoy atleta, deportivo, acostumbro a hacer deporte y clima cotidianamente, puede tener pues, una mayor performance que un paciente que no hace, de la misma edad, del mismo grupo etario, obviamente que no hace actividad física, ¿correcto? Entonces, obviamente, y peor todavía, ¿no? Yo no puedo comparar la actividad física de un chico de 25 años con una persona de 50, 60 años, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ¿a qué llamamos disnea de gran esfuerzo? Llamamos disnea de gran esfuerzo aquella situación penosa de respiración insuficiente, como hemos mencionado, que se presenta en el paciente que tiene esta sensación cuando hace actividad física que habitualmente a él no le producía dificultad, pero ahora ya le produce. Eso es una disnea de gran esfuerzo, ¿correcto? ¿Cierto? Si un paciente es un fondista que podría correr de repente 10 kilómetros ininterrumpidamente sin ningún problema, y el paciente tiene sensación de falta de aire cuando corre 5 kilómetros, para él es una disnea de gran esfuerzo, ¿no es cierto? ¿No cuenta? No será lo mismo que para un anciano, ¿cierto? O una persona sin entrenamiento, ¿no es cierto? Una disnea a mediano esfuerzo ya es una situación un poco más, acá hay un poco de discordancia con la anterior. La disnea a mediano esfuerzo dice que es la disnea que presenta el paciente cuando camina 100 metros en terreno plano o sube las escaleras de un piso. Eso es una disnea a mediano esfuerzo, así catalogada. La disnea a pequeño esfuerzo es precisamente la disnea relacionada con las actividades diarias mínimas. El paciente obviamente come despacio, parando, obviamente porque la alimentación le fatiga. El peinarse, el vestirse, el atarse los zapatos genera disnea. El paciente tiene incomodidad, se denomina disnea, ¿no? A pequeño esfuerzo. Y finalmente, el paciente, si persiste la enfermedad, obviamente el paciente va a tener disnea. Entonces, cuando ustedes hacen la valoración de la disnea, nuevamente les repito, es importantísimo, porque la valoración, la progresión de la disnea le está hablando de la progresión y la naturaleza de la enfermedad que yo tengo, que me está produciendo esa disnea. Si ustedes me dicen que mi paciente tiene una disnea de 4 o 5 meses, yo tengo que aceptar que el paciente tiene una patología que tiene 4 o 5 meses, ¿no es cierto? Si me dicen que el paciente tuvo disnea el día de ayer bruscamente, obviamente yo tengo que pensar en una patología que se ha presentado así de manera abrupta, con un día de evolución, ¿no? Entonces, determinar en la historia clínica cuándo empezó la disnea, cómo progresó y con qué frecuencia, con qué velocidad, ¿no? Progresó, me habla bastante de las posibilidades, ¿cierto?, para poder identificar cuál es la causa del paciente. Por ejemplo, yo les puedo decir a un paciente que tiene una fibrosis pulmonar que desde que hace 4 años el paciente ha estado haciendo actividades mínimas, ¿cierto? El paciente podía, como se llama, caminar, pues de repente una cuadra, ¿cierto?, más o menos con cierta tolerancia. Pero la familia me dice, hace 7 días el paciente no puede ir a caminar, come, se agita, ¿no? Y ahora lo traigo porque el paciente ha comenzado a tener ya dificultad, ya sin hacer nada el paciente tiene. ¿Yo qué tengo que pensar? Tengo que pensar que ha habido alguna situación que ha desencadenado, que ha descompensado la función precaria que tenía este paciente. De repente este paciente con fibrosis pulmonar me ha hecho una neumonía, ¿no es cierto? Y esa neumonía me ha descompensado. Entonces yo tengo esa capacidad de poder hacer siempre y cuando yo hago una evaluación cronológica adecuadamente de la molestia que tiene el paciente, ¿no? Eso es en cuanto a la disnea. No se olviden ustedes, la duración de la disnea tiene esa peculiaridad. Cuando un paciente tiene una molestia de tipo crónica, no es raro encontrar que esta disnea progrese de esta manera. Primero a gran esfuerzo, luego a mediano y posteriormente a pequeños esfuerzos, donde llega la disnea de reposo, ¿no es cierto? Entonces todo este trayecto se llama disnea progresiva. Pero nuevamente es importante que ustedes digan cuánto tiempo es esa disnea y cómo está evolucionando esa disnea, ¿correcto? Aparte de la disnea relacionada con el esfuerzo, tienen ustedes llamadas disneas posicionales, ¿cierto? El paciente adopta una posición y tiene dificultad respiratoria, lo más frecuente es la ortopnia, ¿cierto? El paciente no puede apretar el decúbito, puede tener lo que se llama también la trapopnia, no hay intolerancia del decúbito lateral. Esto inclusive puede ocurrir en el paciente que tiene un derrame importante en el lado derecho, el paciente se acuesta para el lado izquierdo, pues el derrame interfiere con el movimiento del pulmón y el paciente obviamente siente la dificultad respiratoria, ¿no es cierto? La plaquipnea, como está acá mencionada, que lo inverso con la ortopnia, no tiene una explicación clara y una traducción de tipo
clínica importante, pero sí lo tiene la disnea paroxística nocturna, que implica que el paciente tolera parcialmente el decúbito por un tiempo determinado, 1 o 2 horas, y después el paciente súbitamente comienza a presentar dificultad respiratoria que lo obliga a pararse, ¿ya? Con ligero alivio de la molestia respiratoria, ¿no? Y esto obviamente el paciente nuevamente puede acostarse y de esa manera puede presentarse, ¿no?, de manera cíclica durante el periodo nocturno. Entonces, por eso se llama disnea paroxística nocturna, ¿no es cierto? Porque se presenta por episodios y nocturnos, porque en la noche obviamente nosotros acostumbramos a acostarnos, pero el paciente igualmente puede presentar en el día si se acuesta en el día, ¿no es cierto? Pero, ¿no?, por la frecuencia, eso se llama disnea paroxística nocturna. Ahora, ¿qué utilidad tiene la identificación? Ustedes van a ver que el problema fundamental cuando estamos frente a disnea son dos situaciones desde el punto de vista etiopatogénico. La disnea es de tipo respiratorio o es de disnea de tipo cardiovascular, ¿no? Y en ese sentido nos ayuda mucho la disnea paroxística nocturna. Ustedes se encuentran una disnea paroxística nocturna, es lo más frecuente que el paciente tenga una alteración de la función cardiovascular, ¿correcto? Y como la función cardiovascular, obviamente podemos nosotros dividirla en derecha e izquierda, ¿cierto? La disfunción ventricular izquierda es la responsable de la disnea cardiovascular. Entonces, encontrar una disnea paroxística nocturna, me estaba hablando de una insuficiencia ventricular izquierda. Solamente hay una circunstancia desde el punto de vista respiratorio que me puede confundir. Son las crisis asmáticas nocturnas. Descartando una crisis asmática nocturna, esta disnea paroxística que se presenta en la noche, obviamente obedece a disfunción ventricular izquierda. Esto le he querido presentar porque los libros que ustedes le dan como referencia obviamente están dentro del grupo de disneas, pero no es una disnea porque ustedes han visto que simplemente es una alteración del patrón de la regulación del ciclo respiratorio, ¿cierto? Van a encontrar ustedes como consecuencia de disfunción de las estructuras subcorticales diversos tipos de patrones respiratorios, entre ellos obviamente van a encontrar lo que se llama la respiración de Cheyne-Stokes, ¿cierto? ¿En qué consiste? Consiste en fases, como llama, el paciente tiene una fase de apnea, durante el cual el paciente está quieto, dormido, hipoactivo, definitivamente. Después de un pequeño tiempo, el paciente obviamente, disculpen por favor. Sí, ya. Sí, no, estoy ocupado, ya vengo. Ya te llamo, ahorita estoy ocupado. Entonces, esa es la situación. La situación entonces es que el Cheyne-Stokes hay fases de apnea, seguidas de periodos de ventilación que van aumentando progresivamente, llegan a un máximo, ¿cierto? Disminuye la ventilación hasta llegar nuevamente a una fase de apnea realmente y de esa manera se repite, ¿cierto? Dicen que el mecanismo fisiopatológico es una hiposensibilidad del centro respiratorio. Durante la hipoventilación, obviamente se retira el anhídrido carbónico, va a ir estimulando, ¿no? Va subiendo y llega un momento en que estimula, el centro respiratorio funciona rápidamente, barre el anhídrido carbónico y nuevamente entra en una fase de apnea, ¿correcto? Otro tipo de patrón respiratorio que ustedes van a ver es la respiración de Kussmaul, que simplemente es una respiración que responde frente a una alteración ácido-base. En la alteración ácido-base van a ver ustedes que el pulmón puede actuar como regulador, ¿no es cierto?, de una alteración ácido-base metabólica. Entonces un paciente con una acidosis metabólica va a tener como compensación un incremento de la frecuencia o de la amplitud inclusive de la respiración, ¿no? Por eso esta respiración de Kussmaul también se llama respiración acidótica, ¿no es cierto? La respiración de Biot obviamente es una alteración bastante notoria en los intervalos de la respiración, ¿ya? Pero la amplitud de la ventilación está más o menos preservada, pero los intervalos están completamente irregulares. Esa es la respiración de Biot. En la táxica hay tanto alteración de la amplitud como de los intervalos. Hay respiraciones grandes, respiraciones pequeñas, intervalos de diverso tamaño. Obviamente es una respiración más irregular que pone en mayor riesgo al paciente. Finalmente viene la respiración del boqueo, que es una respiración del paciente agónico. Prácticamente el paciente en esta posición está en un paro respiratorio, ¿cierto? Porque no hay una ventilación efectiva, ¿no? En cuanto a la persona, al deseo mencionado, ¿cierto? A la etiopatogenia, miren ustedes, puede ser respiratoria, puede ser cardiovascular, puede ser de transporte, de síndrome anémico, la psicógena. Y después de vista respiratorio, diversas estructuras, que hemos mencionado, bronquiales, pleurales, parenquimales, fibrosis pulmonar, vasculares, etcétera. El cardiovascular, como ocurre en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, ¿cierto? Pero también tengan en cuenta ustedes, miren ustedes que las alteraciones obviamente
del movimiento de la pared torácica, como ocurre en Guillain-Barré, en la miastenia gravis, obviamente va a producir dificultad respiratoria sin la evidencia de una hiperventilación y una taquicardia, definitivamente. Cardiovascular, ya mencionamos, la psicógena, etcétera, etcétera, ¿cierto? Otra alteración que paralelamente van a encontrar ustedes es la cianosis. La cianosis, en última instancia, es simplemente la coloración azulada de piel y mucosas. ¿A qué se debe? Se debe a la retención de anhídrido carbónico en un porcentaje por encima del 5%. Todos tenemos anhídrido carbónico y tenemos hemoglobina, ¿ya? Pero está menor del 5%. Si el porcentaje se incrementa, obviamente se va a traducir en un cambio de coloración, ¿ya? de los lechos luviales y de las mucosas. Recuerden ustedes que uno de los factores que regula el color de la piel, ¿cierto?, es obviamente la calidad de la hemoglobina y la circulación, obviamente, ¿cierto? Entonces, cuando la calidad de la hemoglobina está alterada por retención de anhídrido carbónico por encima del 5%, caen ustedes dentro de la posibilidad de que el paciente tenga una cianosis, ¿no?, de este tipo, ¿correcto? Las zonas selectivas, obviamente, para ver, serán las zonas más irrigadas y las zonas de piel delgada, los lechos luviales, los labios, la lengua, definitivamente son estructuras, obviamente, que van a expresar, obviamente, este tipo de situación. Y cuando vemos nosotros la clasificación de la cianosis, vamos a ver que la cianosis, obviamente, van a tener estas dos alternativas. La cianosis puede ser central o puede ser cianosis periférica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia precisamente está en lo siguiente, que la cianosis central, obviamente, la alteración de tipo sistémico. O sea, hacemos nosotros una determinación de los gases a nivel sistémico, van a determinar ustedes que hay un incremento tremendo de la hemoglobina reducida, unida al anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Mientras que en la cianosis periférica el problema no es central, sino obviamente, como su nombre indica, es periférico, y se debe a una extracción muy más importante de oxígeno debido a una lentitud circulatoria. En cambio, en la central, obviamente, la circulación está preservada, y como la circulación también regula la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura del área correspondiente está, obviamente, conserva su temperatura, y por eso se dice cianosis caliente, ¿ya? No porque haya fiebre, sino porque preserva el calor. En contraposición, la cianosis periférica se debe a una lentitud circulatoria y una mayor extracción de oxígeno y, obviamente, una mayor carga de anhídrido carbónico. En consecuencia, el paciente, obviamente, tiene la extremidad fría, obviamente, y con cianosis se llama cianosis periférica. Y puede haber una situación mixta, ¿no?, una relación de ambos, definitivamente, ¿no? Acá tienen ustedes las diferencias entre cianosis central y cianosis periférica, ¿cierto? Para que lo vean con más tranquilidad, pero basado básicamente en lo que les he mencionado, ¿no? Entonces, la cianosis central se puede producir por patología respiratoria, como hipoventilación, alteración de la relación ventilación-producción, alteración andina de tipo cardiovascular, que implica la presencia de un shunt de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Pero también hay, obviamente, otras cianosis no necesariamente relacionadas con la retención de anhídrido carbónico, como puede ser la methemoglobinemia y la sulfohemoglobinemia. Un diagnóstico diferencial que hay que hacer es la intoxicación por plata, la arquidiosis, que puede confundirnos a veces con esta situación. La periférica, mayor extracción de sangre por lentitud circulatoria, la extremidad está fría, puede ser en una situación de shock, ustedes ya conocen definitivamente, en los pacientes que tienen vasoconstricción periférica o como el fenómeno de Raynaud, el paciente puede tener este tipo de situación, ¿correcto? Estas son las preguntas que hay que hacer cuando están frente a un paciente con la cianosis, ver qué puede estar pasando. Antes de que nos saquen, vamos a hablar sobre el dolor torácico, que es bastante complejo el dolor torácico. Basta recordar simplemente la complejidad de la inervación. En la inervación de la caja torácica participan los nervios somáticos, participa el nervio vago, participa el tercio cervical, que prácticamente están, pues, inervando una serie de otras estructuras, no necesariamente del aparato respiratorio. En consecuencia, obviamente hay que hacer una determinación bastante precisa y de todas las características del dolor que ustedes ya conocen definitivamente, ¿cierto? Las causas son variadas, causas de la pared torácica, de la columna dorsal, de la pleva parietal, del pericardio, del miocardio, del diastilo, del esófago, y obviamente de estructuras extratorácicas como columna cervical, vesícula, estómago, duodeno y páncreas, que pueden originar dolores referidos a lo que se llama tórax, ¿no es cierto? El dolor torácico no siempre entonces es propio de la caja torácica, como del tórax propiamente dicho, sino puede ser producida por vísceras, obviamente, fuera de la caja torácica. Acuérdense ustedes de los dolores propagados, los dolores referidos, ¿no es cierto? Y para confundir un poco más, 30% de los dolores torácicos son de tipo psicógeno, o sea, no tienen una causa determinada. Hay que valorar todas las características del problema del dolor, ¿no es cierto?
llevar sus procesos para que se presente el dolor. Saben ustedes, desde el punto de vista respiratorio, tiene que haber una irritación de la pleura parietal. Eso es fundamental. La traqueitis sí puede producir, porque la tráquea sí tiene terminaciones nerviosas dolorosas, pero la pleura visceral no la tiene. Entonces, la pleuritis implica irritación de la pleura parietal que pueda producir dolor, ¿no? Enfermedades vasculares como el tromboembolismo pulmonar o la hipertensión pulmonar también grave puede producir dolor. El neumotórax, el derrame pulmonar, las neoplasias, etcétera, etcétera, pueden producir también dolor de este tipo, ¿no? Procesos no pleuropulmonares, como he mencionado, cardiovasculares, procesos digestivos como rotura esofágica, osteomusculares como neuritis, ¿cierto? Contusiones, fracturas costales, enfermedades de la mano, obviamente, y dolor de tipo psicógeno, no se olviden ustedes. El estudio semiológico ustedes conocen muy bien, más aún tratándose de una enfermedad de tipo o un dolor de tipo visceral que tiene que ser estudiado en todas sus características para ser precisado. Estos son los dolores característicos, el dolor pleurítico, en punta de costado, punzante, no irradiado, que se incrementa con la tos, con la respiración y está asociado con tos no productiva, tos seca, ¿no? El dolor del pericardio, obviamente que obliga al paciente a tener una posición, una genupectoral, ¿cierto? Es un dolor más en la parte anterior, retroesternal, persistente, que se disminuye cuando el paciente se inclina hacia adelante, ¿cierto? El dolor esofágico, obviamente el paciente tiene manifestaciones esofágicas, antecedentes de dispepsia, de complicaciones clínicas de alguna manera me orienta, ¿cierto? Los dolores isquémicos, como ocurre en el paciente con insuficiencia coronaria, bueno, que ya será tratado en la parte de cardiología. El músculo esquelético nos tienen ustedes las articulaciones, especialmente las condroesternales, que pueden doler definitivamente y el paciente puede presentar dolor en ese lado, especialmente también durante los traumatismos. En esos casos, obviamente, la compresión del tórax va a ser muy dolorosa. Un paciente que tiene un dolor coronario y tiene comprimido el tórax no le va a doler, definitivamente. El dolor torácico por aneurisma, que también será visto ya en la cardiología. El dolor torácico psicógeno, que es como digo el 30%, a pesar de todos los estudios no podemos identificar la causa, ¿cierto? Estos son dolores potencialmente graves: tromboembolismo pulmonar, neumotórax en tensión, neumomediastino, rotura esofágica, infarto de miocardio y angina diabética. Muy bien, esto no está dentro del problema de los problemas de la parte que pide el sílabus, pero yo se los dejo acá para que revisen. Está en relación con el dedo hipocárdico, ¿no? Y el hipocárdico, la propaquia, ¿no? Tiene algunas características de distribución de componentes, mecanismo fisiopatológico, ¿no es cierto? Y las causas del estado. Obviamente, el tiempo es corto, ahí lo dejamos. ¿Muy bien?